Hola, hola. El sacerdocio desde la perspectiva del nuevo pacto en la sangre de Jesús. La pregunta de hoy, la reflexión de hoy está en función de la siguiente pregunta. ¿Cuál es la función del sacerdote en los tiempos de la gracia de Dios? Porque estamos en los tiempos de la gracia de Dios. Es decir, estamos en los tiempos del Evangelio de Jesús. Las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que trae Jesús. El Padre los ama. Y los ama tanto que dio a su Hijo, que soy yo, como evidencia de ese amor. Simplemente crean y entran en una relación para siempre con Él. Eso es la gracia. Entonces, desde la perspectiva de la gracia de Dios, pues ¿cuál es la función del sacerdote? Porque siempre nosotros cuando pensamos en sacerdocio, pensamos en un sacerdocio desde el antiguo pacto, porque es lo que vemos. En el contenido bíblico lo que vemos es más muchas referencias de historia sobre los sacerdotes, cómo eran, cómo se vestían, qué hacían, qué oficiaban, cómo ministraban, qué hacían en el tabernáculo, qué hacían en el templo. Eso es lo que uno ve en la Biblia. Pero en todo el contenido bíblico del antiguo pacto, Pero en el nuevo pacto en Jesús, ¿cuál es la función del sacerdote? En los tiempos de la gracia, ¿cuál es la función del sacerdote? Pero lo primero que uno debe tener en cuenta es que uno debe tener claro cuándo termina el antiguo pacto que estaba mediado por la ley de Moisés. Eso es súper clave. ¿Para qué? Para que entendamos que hasta ahí va la ley. Entonces, esto lo encontramos en Lucas capítulo 16. Dice ahí la palabra que la ley de Moisés, los mandamientos de la ley de Moisés y todos los profetas del antiguo pacto van hasta Juan el Bautista. Hasta ahí va la ley, hasta ahí va el antiguo pacto. De ahí en adelante comienza un periodo de transición hasta la muerte de Jesús, en la que ya se instaura o se establece el nuevo pacto en Jesucristo, en la sangre de Jesús. Así que hasta Juan el Bautista va la ley de Moisés. Para nosotros ya no, la ley de Moisés, bueno, nunca ha sido parte de nosotros, porque esa ley no corresponde a nosotros, sino que solamente corresponde al pueblo de Israel, a todos los descendientes de los hijos de Israel, es decir, Gad, Aser, Zabulón, Neftalí, Manasés, Efraín y todos esos hijos, esa genealogía que aparece ahí. Para ellos fue establecido ese pacto que se conoce como Antiguo Testamento y que se medió a través de los mandamientos que se le dieron a Moisés. Pero eso ya no va para nosotros, porque nosotros, que en primer lugar no somos israelitas, que somos gentiles, para nosotros viene lo que hay es un nuevo pacto, el nuevo pacto en Jesús, que es un pacto universal. El segundo pacto que hace Dios con la humanidad es un pacto para todos. Ya no es un pacto exclusivo con un pueblo, que es en este caso con el pueblo de Israel, sino que es un pacto para todo el universo, para todos. Simplemente crean que yo los amo, es lo que dice Jesús, lo que dice el Padre. Crean que yo los amo y que en evidencia de ese amor he dado a Jesús. Bueno, para nosotros ese es el pacto que rige. Y ese pacto está mediado por un mandamiento que está en Juan 13:34 y es el que dice Jesús: un nuevo mandamiento les doy. Amen a los demás, a su prójimo, como yo, Jesús, los amé. Es decir, ahora el mandamiento está en función del amor. Y solamente hay un mandamiento que dice Jesús. Entonces, desde esa perspectiva del nuevo pacto en Jesús, ¿cuál es la función del sacerdote en los tiempos de la gracia, en los tiempos que usted y yo vivimos? Entonces, para entender esto, bueno, primero hay que saber entonces quiénes son los sacerdotes actualmente. Si sabemos que el antiguo pacto ya pasó, entonces el modelo del sacerdote del nuevo pacto en la sangre de Jesús no debe buscarse o no debemos buscarlo en el antiguo pacto, pues este ya no rige para nosotros. Ya no vamos al antiguo pacto para mirar cómo eran los sacerdotes y saber cómo somos nosotros. No, porque ese antiguo pacto no rige para nosotros. Tenemos que mirar ahora qué dice Jesús para los sacerdotes del nuevo pacto. Entonces, ¿quiénes son los sacerdotes del nuevo pacto? Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6 dice que Jesús con su sangre nos redimió, nos perdonó pecado y nos hizo sacerdotes. Es decir, que en el nuevo pacto en Jesús, todos los que creemos que Dios nos ama y que en evidencia de ese amor dio a Jesús, somos sacerdotes. En el nuevo pacto todos somos sacerdotes. Y ese sacerdocio se ejerce a través de eso que encontramos como dones espirituales y como frutos espirituales, es decir, dones del Espíritu Santo y frutos del Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Antes el sacerdote oficiaba, en el antiguo pacto el sacerdote oficiaba en el templo, en el tabernáculo. En el nuevo pacto, ahora el templo somos nosotros los sacerdotes, porque ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, Dios vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces, en el antiguo pacto eran sacerdotes del templo del Señor. En el nuevo pacto
los sacerdotes somos el templo. Somos el templo de Dios, somos el templo del Señor. Así que lo que tenemos que encontrar es, si el modelo de sacerdocio del nuevo pacto no está en el antiguo, entonces, ¿qué tipo de sacrificios ofrecemos nosotros? Porque ya sabemos que los sacrificios que ofrecían los sacerdotes del antiguo pacto, pero nosotros que somos del nuevo pacto, ¿qué tipo de sacrificios ofrecemos a Dios? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice así: y ustedes, es decir, usted y yo, son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Porque ahora Dios ya no habita en templos hechos por hombres, sino que ahora Dios habita en templos hechos por Él. Nosotros somos el templo de Dios en el nuevo pacto. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Y dice, además, son sacerdotes santos. Es decir, nosotros ahora somos sacerdotes. Porque Jesús nos hace. Jesús nos hace sacerdotes. Jesús es el que nos hizo sacerdotes. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen, escuchen, ahora que son sacerdotes, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Es decir, que ahora nuestros sacrificios no son los sacrificios que encontramos en el antiguo pacto. Ahora son espirituales. Entonces, ¿qué tiene o qué es eso de sacrificios espirituales? Si estamos en el nuevo pacto, tenemos que entender los sacrificios espirituales en función de lo que Dios está en nosotros, es decir, el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo, digamos, en nosotros da y produce? Pues dones del Espíritu y frutos del Espíritu. Entonces, dones como ¿qué? Como lo que dice ahí en Primera de Corintios, capítulo 12, usted lo encuentra, pues que Dios ha designado para la iglesia apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que tienen don de sanidad, los que ayudan a otros, ayudar a otros, eso es un don del Espíritu Santo, el don de liderazgo, el don de hablar diferentes lenguas, eso es un don espiritual, esos son dones del Espíritu. Y frutos del Espíritu Santo, es decir, Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice así: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, escuche, una vez que en el nuevo pacto Dios habita, porque ahora somos el templo de Dios, ahora nosotros somos el templo, el Espíritu Santo que habita en nosotros produce en nuestra vida amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, templanza, dominio propio. Eso es lo espiritual en nosotros. Es decir, eso es lo del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, los sacrificios de nosotros, como dice Primera de Pedro 2.5, los sacrificios que nosotros ofrecemos a Dios son sacrificios espirituales. Son ese tipo de sacrificios. Es decir, cuando nosotros sacrificamos al que no merece que lo amemos, amor. Ese es un sacrificio espiritual. Ese es un sacrificio. Es decir, que lo que tengo del Espíritu Santo, que son sus frutos, yo pueda ofrecer, yo pueda sacrificar al otro, dar, porque un sacrificio finalmente es una ofrenda. Yo pueda dar, pueda ofrendar ese amor que Dios me ha dado a ese que no lo merece. Ese es un sacrificio espiritual. Que yo pueda darle paciencia a ese que me produce impaciencia. Ese es un sacrificio espiritual. Y esos son los sacrificios que Dios espera de nosotros, sacerdotes del nuevo pacto. Que yo pueda darle alegría a otro que no me produce a mí sino tristeza. Esos son sacrificios. Es decir, es sacrificar mi carne y vivir en el Espíritu. Esos son sacrificios espirituales. Paciencia, paz, que yo pueda darle paz al otro que me da intranquilidad, que me produce intranquilidad, que me produce conflicto. Esos son sacrificios espirituales. Son los sacrificios que Dios espera de los sacerdotes como usted y como yo, que hacemos parte de los sacerdotes del nuevo pacto en la sangre de Jesús. Así que hay una gran diferencia. Por eso nosotros no podemos buscar el modelo del sacerdote de nosotros, del nuevo pacto, buscarlo en el antiguo pacto, porque no tiene nada que ver, es diferente. La función es diferente. En primer lugar, porque el origen es diferente, la función es diferente. Así que el sacerdocio en el nuevo pacto se ejerce a través de los entes establecidos por Jesús, por Dios, que son los apóstoles, los pastores, los maestros, los evangelistas, los líderes, los profetas, y todo eso. A través de eso es que se ejerce el sacerdocio. ¿Y qué tipo de sacrificios ofrece el sacerdote
a través de la profecía, a través del maestro, a través de ser evangelista, de ser líder, de ser profeta, de ser cura, de ser sacerdote, de ser pastor, de cualquiera. Sacrificios espirituales. Es decir, amor, paz, paciencia, bondad, benignidad. Estos son nuestros sacrificios. Ofrecerlos a esa persona, a Dios, a través, dándoselo a esa persona que no se lo merece. Y eso sí es un sacrificio espiritual. Y es lo que Dios espera de nosotros los sacerdotes del nuevo pacto en la sangre de Jesús. Eso quiere decir que cuando usted lea Marcos 14:58, Hechos 7:48, Hechos 17 del 24 y 25, Primera de Corintios 3:16 y Efesios 2:21, entonces usted y yo vamos a entender, que el templo en el que oficia un sacerdote del nuevo pacto como usted y como yo, no es un lugar específico como nos dicen las religiones occidentales, las religiones que se han fundamentado en la figura de Jesús. El templo en el que usted y yo oficiamos no es un templo, no es un lugar específico, sino que son personas. Cuando Jesús estableció los ministerios, los dones, los talentos, todo eso, lo estableció no pensando en templos físicos, sino pensando en templos como nosotros, que ahora somos el templo del Espíritu Santo. Estaba pensando en personas. No estaba pensando en jerarquías, sino en dar, en ofrecer lo que Él ya nos dio. Y eso se hace donde hay uno o dos hablando de Dios. Porque donde haya uno o dos hablando de Dios, del nombre de Dios y hablando de las cosas de Dios, ahí está Dios, ahí se hace una iglesia. Entonces una iglesia no es un templo físico, una iglesia son personas. Entonces todos los sacrificios espirituales que Dios espera de nosotros, los sacerdotes del nuevo pacto, no están en función de un templo, para que vayamos a un templo a oficiarlos. Están en función de personas, para que sobre las personas, donde estén las personas, vayamos nosotros y los sirvamos a través de esos sacrificios espirituales. Tremendo. Esto hace parte del vínculo perfecto entre Dios y nosotros con nosotros. Chao y nos vemos en el cielo.